Bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en donde compartimos ideas desde diferentes puntos de vista. Hoy estamos por acá, Luis Fernando Salazar en Guatemala, Luis Ramírez en Italia, Alfredo Betancourt en Madrid y Diego Monterroso en la fría Lituania. Y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy bonito y es cómo es vivir en Europa, sus ventajas y sus desventajas. Y queremos ir un poquito más allá de lo romántico que es venir al otro lado del mundo a visitar el continente antiguo y vivir la Belle Vie. Y cómo es esto de, bueno, ya desarrollar una vida, desarrollar un proyecto junto a tu pareja, cómo es desarrollarte en tu trabajo, también los aspectos culturales y sociales. Vamos a estar platicando sobre estos temas y hoy tenemos un invitado especial que nos va a aportar con sus perspectivas. Luisfer, contanos un poquito más de nuestro invitado. Gracias, Diego. Tal vez antes de empezar, yo sí quisiera invitar a nuestros oyentes a que compartan el episodio, se suscriban y bueno, agradecer a todos los que nos aguantan ahí de escuchar cualquier cosa de lo que se nos ocurre hablar. Como bien decís, Diego, hoy tenemos un invitado muy especial, Alfred, le digo de cariño. Eh, Más que presentarlo yo quisiera que él mismo se presente. Contanos, Alfred, de dónde es que sos. ¿Cómo llegaste a vivir a España? ¿Cuánto tiempo llevas allá? Para conocerte un poco y luego ya entramos en materia a ver cuánto dura el episodio. Yo sí quisiera invitar a todos a que escuchen todo el episodio, estoy seguro que va a estar interesante, así que de verdad invitarlos a que se queden hasta el final. Así que Alfred, porfa, contanos y bienvenido. Primero, nada, muchas gracias por la invitación y yo encantadísimo de poder colaborar con ustedes, de participar en este podcast y también de escucharlos en vivo y en directo, que siempre nos escuchamos y son súper interesantes todas las reflexiones que hacen. No, muy brevemente, yo soy nacido en Venezuela, viví en Venezuela hasta los 14 años y obviamente por situación política y contexto país, como a tantos otros nos tocó migrar. Y desde 2008 estoy viviendo en España. Allá 17 años en España, con un breve lapso temporal que también viví en Guatemala. Y hoy, pues bueno, por hacer breve resumen de trayectoria profesional, o trabajo en una consultoría de negocio y de estrategia, dirigiendo una unidad, una dirección, por decirlo de alguna forma, de inteligencia contextual, con la cual pues asociamos a empresas a tomar decisiones en función del contexto en el que trabajan, sobre todo temas de sostenibilidad, riesgos geopolíticos, riesgos económicos, tendencias sociales, un poco para descifrar qué está ocurriendo hoy y poder darles información que se convierta en conocimiento para tomar decisiones. Y nada, nuevamente, pues muchas gracias de poder estar aquí con ustedes hoy. Bienvenido. Gracias, Alfred, y bienvenido. Bueno, yo traigo algunas preguntas hoy. Vamos a hablar, como ya decía Diego, un poco de cómo es vivir en Europa, pero ya más allá de solo llegar como turista, donde todo parece perfecto y conocer las áreas bonitas. Claro que hay cosas muy positivas de vivir en Europa, pero también hay muchos retos, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero preguntar para discusión es, ¿qué valoran de vivir en Europa como jóvenes? Tal vez yo quisiera empezar con Huicho, que fue parte de lo que contó él, de por qué se fue a Italia y cómo mirás vos, Huicho, digamos, perspectivas positivas a largo plazo. Entonces, qué es lo que valorás de estar viviendo en Italia? Gracias y otra vez bienvenido, Alfred. Qué gusto mucho. O el ya quinto episodio, entonces muy contento de seguir con este proyecto. Bueno, yo antes de comenzar con lo que valoro, me gustaría comenzar con lo que no valoro, para comenzar de una manera diferente. Y es de que una de las cosas que más me ha chocado de vivir en Europa es la alta cantidad de impuestos que se pagan. Quisiera arrancar con ese tema porque creo que suena mucho en Latinoamérica, en Guate, ¿no? Que vivir en Europa incluye pagar muchos impuestos y lo confirmo. Es una de las cosas que seguramente yo como joven estoy aprendiendo a valorar porque crecí con otra mentalidad, por así decirlo. Pero sí, se pagan bastantes impuestos y al final los jóvenes somos el motor, sobre todo para este tipo de países que tienen tanta gente mayor, ¿no? Entonces, porque al final pagamos impuestos, pero no suframos tanto los servicios porque no nos enfermamos tanto, porque, etcétera. No creo que se sobreentiende a qué me refiero. Entonces, yo quería comenzar de esa forma porque estoy aprendiendo a adquirirle
o apreciar ese pago de impuestos, porque poco a poco me voy dando cuenta que sí vale la pena pagarlo, ¿no? Entonces, como joven te puedo decir que valoro mucho ciertas, Diego, te estaba viendo que tenías la mano, decime. ¿Cuánto pagas, Wicho? ¿Cuánto pagas en total? Porcentaje. Mira, porcentaje pienso que puede estar entre un 30 a 40% de los ingresos. Cuidado y un poquito más porque es difícil calcular los impuestos indirectos, bueno, indirectos que son tan directos como el IVA, e impuestos que no son mensuales, ¿no? Entonces, creería que entre un 40 y un 50%, que es bastante, la verdad que es bastante. Pero bueno, tornando a lo que valoro, sí valoro todo lo que esos impuestos generan al final, porque por contar una historia rápida, mi cuñada hace un par de años estuvo embarazada de un sobrino que también es mi ahijado, que quiero mucho, y su embarazo fue súper, súper bien atendido en un plan del gobierno que incluía mil cosas que ni privadamente seguramente se pueden conseguir en Guate, una súper atención. Yo me acuerdo que su embarazo fue de alto riesgo y tuvo que viajar incluso en ambulancia un par de veces por lo mismo, ¿no? Y me daba risa porque salíamos, como vivimos bastante cerca, salía la ambulancia con ella hacia el hospital y detrás nosotros en nuestra bicicleta, ¿verdad? Que esa es otra de las cosas que valoro acá, que es posible viajar en bicicleta, es posible usar el transporte público, no sé, hay muchos temas, pero creo que ya di una buena introducción. Me gustaría pasarle las palabras a ustedes para que me digan qué pudieran agregar, qué piensan. Adelante nuestro invitado ahí, Alfred. ¿Qué valoras y qué no valoras? Sí, sí, o sea, me parece súper interesante ese titular de aprender a pagar impuestos, pero estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, la carga impositiva pues quizás es más elevada que en otros países del mundo, pero yo lo resumiría también un poco en el mismo hilo que comentaba Luis, de que se hace visible esa aportación fiscal que uno hace como particular o como empresa y se ve reflejada, sus más y sus menos, obviamente, y sus matices, en un estado de bienestar que al final te garantiza poder no solamente sobrevivir o tener una calidad de vida mucho más decente o más elevada que en otras partes del mundo, sino que te permite no preocuparte demasiado por el entorno. Yo, por ejemplo, si lo comparo con mi experiencia en América Latina y con muchos conocimientos de otras personas que viven allá, es luchar todo el día o todos los días contra el sistema. Y ese sistema es inseguridad, ese sistema es falta de suministros para hospitales, ese sistema es tener que pagar la educación de manera privada. En cambio, claro, aquí, dependiendo obviamente de cada país, de cada contexto, pero creo que hay un estado de bienestar que te permite poder crecer profesionalmente, personalmente, sin necesidad de preocuparte o dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a superar barreras que te pueden impedir o que te pueden atrasar mucho en ese progreso o ese camino hacia adelante, ¿no? Resumirlo, creo que sería esa el principal beneficio que podemos tener aquí en Europa, en términos globales, obviamente, ¿no? Bueno, eso y ahí tomando la palabra con la misma pregunta, yo lo que más valoro de Europa es los impuestos que Huicho y Alfredo pagan, porque yo no pago impuestos como estudiante y tengo beneficios como transporte, seguridad y todo lo estructural y sistémico que mencionaba Alfredo y también Huicho. Pero bueno, también yendo un poquito más allá de eso, valoro mucho la posibilidad de poder estar interactuando con personas de diferentes contextos. Generalmente en países como los nuestros existe la sociedad está muy dividida, muy estratificada y es muy difícil llegar a platicar, tener una conversación con una persona que tiene alto poder de influencia o que tiene, digamos que espacios relevantes en las tomas de decisiones o tal vez intelectualidad. Pero acá, dado que tenemos tanta democratización de muchos servicios públicos, estás en ocasiones interactuando, caminando, conviviendo con personas de diferentes contextos y eso es muy enriquecedor para la interacción que puedes tener con las personas en Europa. Mucha apertura a nivel de la sociedad. Dependiendo de cada país, por supuesto. Y en cuanto a lo laboral, ¿cómo ha sido su experiencia en el caso de Huicho y Alfred? Eh, Se escucha mucho, ¿no? Que a veces dicen, bueno, vos llegas con tu título de una universidad latinoamericana, en el caso tuyo, Huicho, y llegas y por más que tal vez tengas la nacionalidad o te nacionalices,
siempre está esa creencia de que en Suiza los trabajos son para los suizos, los mejores trabajos, ¿no? En Italia los mejores trabajos están reservados para los italianos de origen. Un poco, ¿es cierto o no es cierto esa creencia? ¿Es posible conseguir un buen trabajo y desarrollarte profesionalmente? Y tal vez, digamos, para alguien que esté o que quisiera migrar a Europa, ¿cómo es esa experiencia de llegar y tal vez no tener una red de contactos, que es al final lo que te ayuda mucho, ¿no? Llegar de cero, ¿qué tan difícil es armar esa red de contactos y conseguir un buen trabajo, ¿no? Porque lo que hablábamos era pues conseguir un trabajo pues simple o algo, pues es bastante fácil, entre comillas, pero ya insertarte laboralmente en lo que estudiaste, en lo que quieres trabajar, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? No Em, sé cómo será en el resto de Europa. Particularmente en España creo que hay como dos fenómenos que explican un poco la situación. Es verdad que hasta 2008 toda la migración que venía hacia Europa, fundamentalmente de países como Colombia, como Ecuador, como Perú, para hablar de casos más latinoamericanos, era una migración que venía a suplir trabajos que es verdad que estaban poco cualificados o que tenían poco nivel de ingreso salarial y que los españoles, por decirlo de alguna manera, no querían utilizar esos trabajos. Siempre ha habido una migración altamente cualificada para empresas, pero es verdad que, digamos, ese perfil profesional que busca la hiperespecialización y que busca entrar en el mercado laboral con un nivel de adecuación entre lo que estudió, el posgrado o la maestría que tenga con ese nivel de adecuación de ingresos y sobre todo de puesto de trabajo, creo que se está empezando a dar un poco más, fruto también de que está habiendo un despegue económico respecto de la crisis que teníamos en 2008. Dicho esto, yo sí creo que sí hay alguna barrera o alguna dificultad, sobre todo por condiciones que tienen que ver con permisos de residencia, cómo obtener ese permiso de trabajo, y que conforme se ve la necesidad de que haya más inmigración, se flexibiliza, se hace más sencillo, pero no es tan fácil, obviamente, como para una persona que tenga un pasaporte europeo, que tenga una capacidad de poder trabajar libremente en cualquier país de la Unión Europea, respecto de un país latinoamericano. No obstante, pues, como la pregunta que hacías, Luis, era antes de si una persona que llega y no tiene red puede tener ese puesto de trabajo que aspira o puede tener ese conocimiento para poder llegar al puesto de trabajo que cree, yo creería que hoy, por lo menos en España o en Madrid, es un poco más sencillo. Y es un poco más sencillo porque puede haber cierta flexibilización burocrática, pero también porque hay una red existente ya de personas de toda América Latina o de todo el mundo que te facilitan mucho. O sea, tengo muchos amigos que son de otros países de América Latina y que se han encontrado con quizás no esas mismas redes que tenían en sus países de origen, pero sí muchas personas en situación similar que también ayudan mucho a poder conseguir ese puesto de trabajo o bien por conseguir esa primera oportunidad que te permite afianzar y a partir de ahí empezar a construir o siquiera el conocimiento de cómo tienes que hacer las cosas para poder tener ese puesto de trabajo. Yo sí creería que es bastante más sencillo hoy que hace algunos años, pero tampoco me atrevo a decir que cualquier persona que venga de América Latina va a conseguir ese trabajo porque depende mucho del perfil profesional, depende mucho de si tiene formación o no, depende mucho de qué tan fácil le puede hacer ese proceso de poder entrar en ese mercado laboral, ¿no? Total, total, súper interesante escuchar la perspectiva de Alfredo, ¿no? Porque al final creo que la gran diferencia de España con Italia en este ámbito es la lengua, porque al final Ujú. acá se habla principalmente italiano y eso hace que muchos latinos no vengan a Italia, sino que lleguen a España. Entonces, como que la red de latinos será más grande, ¿no? Pero honestamente, y no sé, tal vez soy muy optimista, yo creería que en Italia tampoco es un problema, incluso para los latinos, obviamente aprendiendo la lengua, ¿no? Porque al final creo que Italia, Europa, está con una tasa de desempleo bastante baja. No sé exactamente qué número, pero estoy seguro que es bastante baja. Al norte de Italia andará por el 3%, 5% máximo. Lo que yo sí creería es de que se encuentran trabajos, hay muchas herramientas, como hemos venido hablando en los episodios anteriores, pero como en todo el mundo, consideraría yo, principalmente en Europa, a más especializado, más complicado encontrar el trabajo, consideraría yo. En mi experiencia, eh, yo creo que Europa se está moviendo mucho a no fijarse tanto solo en lo que estudiaste, sino a tus capacidades personales. Yo recientemente, porque tenemos 3 años, ¿no? Hemos estado, mi hermano se acaba de mover de trabajo hace poco y todos los trabajos están incluyendo cada vez más y más exámenes de aptitud. Entonces, yo creo que sí se valora mucho el área técnica, ¿verdad? Porque al final, claro, si sos un ingeniero en sistemas con una
especialización en algo en específico. Obviamente vas dirigido a cierto mercado, pero igual consideran mucho las aptitudes blandas, que también lo mencionamos en algunos episodios anteriores. No sé qué tanto en Madrid, Alfredo, me confirmarás, pero aquí en Italia sí les importa mucho. Y para ir ya cerrando con mi respuesta, yo que estoy en el mundo de las relaciones internacionales, hay bastante campo, ya si querés algo en específico, ¿no? Si querés dedicarte a ONG, si querés dedicarte, hay que irse como que conectando un poco mejor, pero se logra hacer incluso sin tener contactos porque están las herramientas como LinkedIn, no sé, yo soy bastante optimista en ese sentido y he tenido mucha suerte también. Bueno, me gustaría escuchar también Diego, ¿verdad? ¿Qué opina? Yo quiero, aprovechando que le querés pasar la palabra a Diego, mencionar algo, digamos, España, Italia y Diego, que estuviste en Croacia, son de los países que más población joven pierden al mismo tiempo, digamos. Entonces, Alfred y Wicho, ustedes están diciendo como eh, que, bueno, si es posible y tal, pues conseguir un buen trabajo, vivir bien y tal, pero yo sí quisiera escuchar a Diego, que estuvo en Croacia, y después tal vez ustedes dos. ¿Por qué tanta gente joven se va de España, de Italia? Si pues la calidad de vida es tan buena, digamos, ¿cuáles son los problemas que hay que la gente se va, ¿verdad? Ujú. Total. Fíjate que te cuento lo que sucedió en Croacia, mi perspectiva en Croacia, también bastante acá. Los jóvenes de mi edad, su sueño es irse a Alemania, a Frankfurt. Su sueño es irse a Inglaterra o incluso París, pero más que todo Alemania. O también un poquito los países nórdicos, de Finlandia, Sí, Suecia. Dinamarca, Noruega. ¿Por qué? Porque ahí están los salarios mejor pagados, las corporaciones que más valor añaden y bueno, allá te están pagando 4.000, 5.000 euros fácilmente, que puedes, con esos 4.000, 5.000 puedes vivir muy bien en los países, digamos que en los países en los que se consume el aceite de oliva y se consume menos mantequilla, que es como los distinguimos aquí entre los del sur y los del norte, ¿verdad? Y esto lo que yo percibo es que refleja que muchos de los países europeos están perdiendo las oportunidades de ser competitivos en actividades de alto valor agregado y están necesitando irse a industrias con menor valor agregado, pero eso no es tan atractivo para los jóvenes que quieren crecer rápido, que quieren ganar bastante, que quieren desarrollarse rápido. Y por ahí viene un poco una de las desventajas que yo le veo a Europa en general. No voy a decir que es malo, pero existe una sobreregulación. Todo es regulado, todo es controlado, existe mucha centralización estatal y también las normativas tienen que estar aprobadas de común acuerdo entre todos los países europeos, lo cual complica realmente la regulación y hace que Europa camine y se desarrolle de una manera más lenta que otros países como China, en donde allá, a ver, señores, aquí nuestro autoritarismo dice que vamos a adoptar esta política, vamos a construir tantas ciudades, vamos a contaminar, a hacer pollution, porque nos toca y porque otros países ya hicieron polución décadas anteriores, pero ellos no tienen que estar agotándose tanto en esa toma en esas conversaciones para llegar a consensos para imponer regulaciones. Entonces, yo te comparto un poco esa perspectiva que puedo notar mucho que aquí no se tiene el sueño americano, se tiene el sueño alemán, se tiene el sueño de estar en Suecia, de estar en Dinamarca, de estar en Inglaterra. Entonces, por ahí haría un poquito de hincapié y también quizás si quisieran agregar algo más ahí, Alfred o Huicho, por favor. Sí, o sea, yo estoy bastante de acuerdo y quizás insisto, creo que la crisis de 2008 es un punto de inflexión desde el punto de vista más sociológico en Europa. Quizás hace más cerca de 2008, pues la migración de jóvenes era mayor, el paro estructural, por lo menos en el caso de España, la población joven sigue siendo muy elevado, pero es verdad que se ha reducido un poco. Yo quizás apuntaría que la principal razón, el principal problema que tiene un joven español o un joven que vive en España o en un país del sur de Europa, aunque también creo que sucede en Francia, en Alemania y que se está viendo progresivamente más,
es la falta de oportunidades en el sentido de vivir peor de lo que el sueño de sus padres pensaban que iba a ser y que eso se traduce en, por un lado, precariedad laboral. Existe, obviamente si lo comparamos con el resto del mundo, pues no es precario, pero comparado con los estándares de vida y de trabajo que teníamos hace unos años, pues sí es manifiesta. Y en segundo lugar, porque el modelo de crecimiento familiar o personal en Europa está muy anclado también a la vivienda, a la adquisición de ese patrimonio. Y sí es muy notorio que hay por un problema de exceso de demanda, falta de oferta, pero también por un encarecimiento disparado del precio de la vivienda, pues ese camino o ese sueño de yo construyo mi familia, tengo una vivienda, tengo un salario, un trabajo digno y estable, ese modelo ya no existe. Ese modelo está en lo que queda, pues, se está empezando a desmoronar. Y además es que los datos son súper llamativos. Justo cuando estábamos preparando un poco, pues viendo datos de desigualdades y demás, digamos que el plazo que tarda una persona joven en España para poder adquirir una vivienda, si pudiese destinar todo su salario, ha pasado de 3,5 años, 3,7 años me parece que era el dato. Es decir, yo tendría que dedicar 3,7 años mi salario íntegro para poder comprar una vivienda en la década de los 90, ha pasado a 7,5 años hoy. Se ha duplicado la cantidad de esfuerzo económico que tiene que hacer una familia joven para poder adquirir una vivienda. Entonces, claro, eso ya toca por completo y lo que se busca precisamente es un poco lo que tú decías, Diego, buscar salarios más dignos, salarios más elevados que te permitan tener ese estándar o esa calidad de vida muy apalancada en ese modelo de tener la vivienda y la seguridad, pero que a fin de cuentas es, necesito poder establecerme para poder dedicarme a hacer otras cosas. Creo que ese es el principal problema, la precariedad y la falta de futuro económico anclado al modelo de propiedad o de poder tener la estabilidad con un inmueble. Pero súper de acuerdo con ambos, la verdad. Eh, sí, o sea, estoy de acuerdo que los salarios son un poquito más altos, pero para no hacer tan positiva la cosa, yo voy a ser un poco más crítico con los jóvenes, porque la verdad es de que es cierto que hay diferencias salariales y que en Alemania seguramente se encuentra el mismo trabajo que recibiendo más, o en Suiza, pero también vivir en Suiza es más caro, ¿verdad? Yo a lo que quiero llegar es de que yo soy un poco más crítico con los jóvenes porque al final no quieren ya especializarse tanto, entonces como que los trabajos que pueden aplicar son trabajos que son mucho mejor pagados, hablando generalmente, ¿verdad? No sé, no tengo datos, es únicamente mi opinión. Pero yo considero que los jóvenes no están buscando especializarse porque al final si te especializas y haces carrera, llegas a tener casi los mismos salarios, consideraría yo, o se reduce mucho la brecha. Pero, por ejemplo, un joven recién graduado del colegio que no sabe qué estudiar en la universidad o que no quiere hacer la universidad y que se dedica a trabajos de bares, etcétera, prefiere irse a un bar en Dinamarca, a Noruega, porque le pagan mejor y porque sí, pues gana mejor. O hay mucha tendencia de irse a trabajos estacionales, ¿no? Del verano en Suiza y ganar muy bien y regresarse con ese dinero para vivir lo que les queda del año en sus países de orígenes o se van a Australia también bastante. Entonces yo sí estoy de acuerdo que en comparación con los países del norte, los países del sur sí tienen como que una brecha que cubrir de competitividad, pero también soy bastante crítico con nuestra juventud, que ya no tiene la misma hambre. Yo lo miro mucho con los colegas del trabajo, ¿no? Que ya no es aquella hambre, aquella competitividad que existía antes, en los 80 90, que la gente quería trabajar, quería hacer su carrera, quería su casa, quería su familia. Ahora los jóvenes quieren todo fácil, considero, ¿no? Quieren ganar mucho, trabajar poco y viajar mucho y gastar mucho como tendencia, ¿verdad? No quiero generalizar en todos los jóvenes, pero sí creo que esta es una tendencia que se critica mucho también, pero al final hay que luchar con las dos cosas, ¿no? Por un lado, con la competitividad de los países del sur respecto a los países del norte, y por el otro, que socialmente tenemos que ver qué hacer en ese sentido, ¿verdad? Porque la fuga de jóvenes es un hecho y creo que hay que afrontarla en estos dos ámbitos. Y yo también solo quisiera añadir rápido, fíjate que quizás, bueno, voy a dar la perspectiva de un nicho de jóvenes que sí quieren estudiar. Tengo mis colegas. Muchos de mis colegas se quieren enfocar muy rápido en sacar el máster porque esa es su ventaja comparativa respecto a las demás personas en el mercado laboral para escalar o crecer rápido y tener, digamos, un mejor puesto. Pero también te digo,
Eso es muy diferente a la forma en la que lo hacemos en Latinoamérica, en donde, bueno, nos graduamos, pero bueno, estamos trabajando y pasa un tiempo y ya nos tiramos al máster con experiencia, etcétera. Y si veo que hay una devaluación en el valor de un título universitario. El título Sí, ahora que representa es el título de la maestría. Y no todas las personas pueden darse el lujo de acceder a esa maestría. Generalmente todos son fondeados por sus papás porque no trabajan, porque tal vez no tienen tanta esa hambre. Y aún más le voy a añadir un pedacito más, la generación Z. La generación Z quiere su libertad, quiere su tiempo, quiere trabajar con propósito. Entonces es retador eh, impulsar a la juventud en Europa a que se pongan las pilas y si no hay dinero para el máster, se trabaje medio tiempo, etcétera, que nos caracteriza mucho a nosotros los latinoamericanos, que nosotros podemos trabajar 8 horas y todavía después ir a estudiar otras 4 o 5 horas y nuestra jornada es de 12 14 horas. Yo ahí Sí. quiero tocar un tema polémico, un poquito polémico. Bueno, tengo puesta una camisola de un fútbol inglés, de un equipo de fútbol inglés, entonces quiero contar un par de anécdotas. Una, la primera vez que fui a Londres, bueno, dije, voy a salir a caminar porque tenía entradas para un concierto en Wembley, entonces dije, no me importa, me voy a ir caminando 2 horas porque quiero conocer Londres, ¿no? Llega un momento, en una parte donde voy caminando, donde empiezo a ver los rótulos en árabe, las personas ya no se miraban muy inglesas, se me quedaban viendo así medio extraño. Digamos, eso tiene el Reino Unido, ¿no? Y tienen un problema serio de integración de los migrantes. Otra anécdota, estoy visitando a mi tío en Copenhague, en Dinamarca, en esta calle peatonal que se pronuncia como Strøget, algo así, que es famosísima en Dinamarca porque hay comercios y tal. Es la época navideña, están los mercados navideños, toda la gente, ¿no? Juntándose ahí, muchísima gente, era fin de semana. Y llega un punto en la calle donde llego y tienen no sé, era una bocina gigante con cantos musulmanes y un rótulo gigante que decía Alá es el único Dios, algo así. En pleno mercado navideño, a nadie parecía molestarle eso, ¿no? Un poco retador. Yo quisiera ver qué pasa si un cristiano se pone a hacer eso en un país musulmán. Luego tenés a la vecina Suecia, que pues recibieron muchos migrantes hace 10 años de Siria e Irak. Y hoy en día Estocolmo, Malmo son ciudades que para estándares europeos pues, son peligrosas, ¿no? O sea, hay guerras entre las bandas que están compuestas mayormente por inmigrantes. Em, Al mismo tiempo, Europa, bueno, eso por un lado, el tema de los migrantes que están llegando, ¿no? Pero al mismo tiempo, tenés una Europa que envejece, que la pirámide poblacional en todos los países se empieza a invertir, en algunos países ya está invertida. Eh, ¿Cómo balanceas digamos, esa necesidad de migrantes, pero de que te están llegando una cantidad de migrantes que pues lamentablemente no se integran casi cualquier capital europea? Es inevitable ver pues, personas que están de alguna forma marginadas por cualquier razón, pero veo un reto importante en el tema migratorio. En el caso de Italia, lo hablábamos, Huicho, necesitan migrantes, pero viene el gobierno y les cierra la puerta a los italianos un poco de origen, aunque sea un poco lejano. Entonces, creo que hay un reto porque al final todo el estado de bienestar europeo, de algún lado hay que pagarlo, ¿no? O sea, es como la sostenibilidad, ¿no? O sea, no puede existir el tema social y ambiental si no hay quien genere para pagar eso. Entonces, por un lado está bueno, el reto, Europa necesita jóvenes y por otro les están llegando migrantes que pues de cierta forma les cuesta integrarse. Y última anécdota, también estuve el año pasado en Alemania, que estuve en la Eurocopa y era bien llamativo ver la diferencia de comportamiento entre un alemán que como que pasa de no ser percibido y los albanos y los turcos que son escandalosos y andan en los Mercedes-Benz, en los carrazos. Pero no alguien, un amigo que vive en Alemania me decía es que aquí los albanos y los turcos tienen eso también que son como más arriesgados, ¿no? O sea, ponen empresas, invierten, gastan lo que un alemán la piensa un poco 2 veces, ¿no? Entonces,
pues la migración también tiene esos efectos positivos que un migrante usualmente es más proclive a tomar riesgos, ¿no? Entonces, em, tal vez regresando con Alfred, ¿no? Y después, pues me gustaría escuchar a Wicho y Diego. ¿Cómo ven el tema migratorio, que es como el gran tema, ¿no? Últimamente en Europa. Sí, o sea, yo sí creo que es el gran tema, lleva siendo el gran tema de los últimos 10 15 años. Creo que es el gran tema y además que tiene una solución o un encaje bastante complejo y difícil, particularmente en el momento histórico cultural en el que estamos. Lógicamente, o sea, muy de acuerdo, hay un déficit nacional claro, probablemente está, sé que se puede hacer un sistema de pensiones, es necesario que haya una población para poder competir en una situación de igualdad con China, con Estados Unidos, con los países que se están desarrollando, incluso Nigeria, India, en los próximos 15 años, es necesario que haya más población. O sea, las necesidades. El problema está ahí, efectivamente, cómo se logra esa mayor integración de las personas que proceden de entornos culturales que son radicalmente distintos al núcleo y significativo que podemos tener en Europa. Y digo que es el gran tema del momento porque no estamos en un punto histórico en el cual se parece mucho a principios del siglo XX, de auge de nacionalismos, de destrucción de identidades y de relatos nacionales, y en los cuales, pues, estamos viendo además en todos los países de Europa, los discursos ultranacionalistas están creciendo. Está pasando en Portugal hace unas semanas, está pasando en Rumanía, está pasando en Polonia, está pasando en España, está pasando en Francia, en Italia. Es decir, ese discurso nacional más identitario está leyéndose con más fuerza, sobre todo entre la población joven. Para mí tiene que ver o bien, la solución, o dar una solución un poco en ese sentido, aunque es extremadamente compleja, es entender que la migración para que se pueda integrar requiere de las dos partes. Requiere tanto de la persona que decide migrar, entender que esa persona es un migrante, nadie decide abandonar su país por voluntad propia, o pasan los que deciden abandonarlo es realmente escaso, la mayoría lo hace porque tienen situaciones de necesidad y toda persona busca legítimamente tener un futuro mejor. Pero que por ahí obviamente hay una parte de conocimiento y que tú como persona migrante para al final vas a adecuarte a un entorno cultural, a integrarte, y por tu propio éxito, por tu propio bienestar, pues tienes que integrar y ver cómo puedes encajar mejor. Pero también de los países de acogida en entender que cualquier persona migrante pues te puede aportar cosas. Y yo lo que sí veo en los últimos años, y particularmente pues, este auge de los discursos ultranacionalistas, es ese señalamiento, esa estigmatización de migrantes que por el mero hecho de serlo ya no es como yo, no es cristiano, no es blanco, no procede de un país incluso. Si lo vemos entre países de América Latina y países de África o países de Asia, la diferencia es abismal. El inmigrante latino se le coge y si viene con dinero no se queda, pues ni le cuento cuánto se le coge. Si viene de un país de África, aunque no necesariamente sea una persona que venga en total situación de vulnerabilidad, sino que venga de Guinea y que tenga mis facilidades, que tenga un conocimiento del idioma, pues el tratamiento es completamente distinto. Entonces, está muy bien decirlo de esta manera, pero creo que hay un doble trabajo. Por un lado, de la sociedad de aquí, de entender que esa persona te va a aportar en los términos anticristo que puede existir, pero también de la persona que migra en, bueno, cómo hacer un esfuerzo para poder integrarme y no solamente porque mi cultura vaya a desaparecer, por lo contrario, sino porque si quiero tener éxito en ese futuro profesional, me va a hacer mejor aprender el idioma, aprender las costumbres, me va a permitir introducirme mejor con las personas que estén en ese país. O por lo menos lo voy a decir, pero entiendo que es extremadamente complicado y que conforme avanzamos en este mundo de incertidumbre, difícil se hace en el auge de su internacionalización. Wicho, antes de que nos contes tu perspectiva, ahora recuerdo cuando te llegué a visitar, también salgo de la estación y uno de estos, obviamente los identificas, ¿no? O sea, no va a decir de qué país era. Viene y me pasa casi encima con la bicicleta y después llego y te conté la historia y me dijiste, ah, sí, mira, esos aquí causan problemas. La vez pasada me robaron el asiento de la bicicleta. O sea, yo creo que vos has tenido una experiencia bien directa en un pueblito pequeño de Italia, ¿no? Ya no digamos en una ciudad grande. Entonces creo que puedes tener una perspectiva bien interesante y si te contás la anécdota de cómo te robaron, creo que es chistosa también un poco. A tu hermano creo que fue. Sí, sí, para mi hermano. Sí, la verdad es que, bueno, cuento la anécdota rápidamente. Yo vivo como a 1 kilómetro de la casa de mi hermano, él vino a visitarme un día, pero ya nos habían dicho que había que tener cuidado con las bicicletas, ¿no? Yo creo que en Europa en general hay un poco ese temor, bueno, por lo menos aquí en Italia, en mi experiencia, y dejamos la bici en un lugar donde había poca luz. Y cuando bajó como a la hora de que me estaba platicando, la encontró sin asiento. Y se tuvo que ir sin asiento, ¿verdad? Pero bueno, de ahí lo más divertido de todo es de que después lo encontramos el asiento porque
justo tenía una seña en el asiento donde se le había roto, ¿no? Entonces lo recuperó porque mi hermano es así. Se lo sacó a la bici que lo tenía porque ese es mi asiento, ¿va? Y se lo puso al la de él. Y lo más chistoso es que le dejaron el asiento que cargaban los otros en la otra bici ahí en el suelo. Entonces lo que hizo fue volverlo a cambiar, ¿verdad? Le devolvió su asiento y él tomó el suyo. Pero bueno, la verdad es de que la migración es un tema complicado. O sea, si nosotros le encontramos la solución en este podcast, creo que le resolvemos, o sea, nos volveríamos muy famosos, ¿verdad? En toda la Unión Europea. Pero me gustó mucho lo que dijo Alfredo, la verdad es que lo comparto, yo creo que tiene que ser tanto del país que lo recibe como del que los manda a la cooperación. Obviamente por lo que yo soy migrante y todo, soy pro globalización, soy pro migración toda la vida, sobre todo hablando particularmente de Italia, ¿no? Yo creo que sí necesitamos a los jóvenes, lo que sí yo creo es de que hay que hacerlo con cierto control, generar programas de migración segura donde vengan ya identificados a trabajar, que se tenga un control, considero yo. Sí cerraría bastante las fronteras, honestamente, para la migración ilegal, porque al final la persona que viene ilegalmente, eh, o sea, no sé, pero yo siento que tiene la tendencia a no ser una migración positiva o que no logra ingresar bien al sistema. Entonces, sí soy de la idea de que Europa lo necesita, o sí necesita la migración, Italia necesita la migración, y sería pro programas, pro orden a cualquier país, no cerraría la puerta a ninguno, pero sí daría prioridad, por ejemplo, totalmente contrario a lo que está haciendo el gobierno, a países donde hay mucho origen italiano, ¿no? Como Argentina. O sea, Argentina es un país que tiene no sé, 40, 50% de su población italiana. De hecho, me estaban contando que hubo un momento que hubo tanta migración italiana hacia Argentina que conquistaron un pueblo argentino que tuvo que volver a tomar el presidente de tantos italianos que había. Entonces, o sea, ¿por qué no tomas tus italianos que se fueron y que vuelvan, ¿no? O sea, necesitas trabajo, necesitas jóvenes. Entonces, sí, pro migración toda la vida, pero controlada. Como, un poco como la historia del alcohol, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero para dejar más clara la idea, cuando el alcohol era ilegal, era un descontrol total. Pero lo legalizaron, se siguió consumiendo alcohol y se hizo de una manera más saludable, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entonces, algo así considero yo que se pudiera hacer en Europa. Diego, Wicho, ¿te recordás? No sé si estás enterado de este referéndum que hubo, que estuvo proponiendo Meloni para modificar, entre los temas, modificar la forma en la que eran reconocidas las personas que exigían ciudadanía. ¿Qué percepción tenés de esto? Y si votaste o no. sí, obviamente estoy súper en contra porque si yo no hubiera venido hace 3 años hubiera tenido dificultades para obtener mi ciudadanía. No sé con precisión qué proponía porque no estoy, o sea, no quiero decir tonterías, pero entiendo yo que te pedían vivir por lo menos 2 años acá y el linaje se cortó, ya no eran 5 generaciones, sino que iban a ser dos máximo. Pero sí tuvo mucha opinión en contra de lo que yo percibí y al final creo que no pasó. No estoy 100% seguro, pero sí es radical, o Yo sea, es una posición creo que sí radical. pasó, Wicho. Sí Está pasó, todavía, ¿verdad? lo están discutiendo todavía. Sí, Lo tienen ahí en el Senado o en el, no sé, sí, pero sí, está en el legislativo así en discusión ok, todavía, sí. sí, pero yo estoy súper en contra, obviamente, ¿verdad? Y creo que es un paso atrás y yo no soy de la idea de cerrar las puertas, ¿verdad? O sea, creo que la humanidad lo que aprendió después de las grandes guerras es de que, o sea, tener rivalidades y competencias no son sanas y la unión hacía la fuerza en Europa, la unión hace la fuerza en Centroamérica, lo sigo creyendo. Trabajé en SIECA, entonces para mí la globalización y la unión es lo máximo. Diego, yo ya, bueno, ya llevamos bastante tiempo discutiendo. Quisiera tal vez pasar a hacer una última pregunta y que la abordes vos, Diego, primero. De Estados Unidos les están cayendo muchas críticas a los europeos, ¿no? Un poco, algunas completamente falsas, otras con más razón, tal vez. Otra anécdota breve, estoy en un evento escuchando a una representante del gobierno alemán que está hablando en nombre del gobierno alemán y en una de esas dice, están hablando de un proyecto, cómo lo están ejecutando, dice Inshallah, ¿no? O sea, como
Dios mediante, ¿no? Pero, o sea, es como el ojalá, pero ahí sí lo dijo en árabe, ¿no? Entonces, es un poco, bueno, hay cosas críticas que llegan de Estados Unidos que no son ciertas, pero otras que tal vez un poco sí, ¿no? O sea, como que Europa, pues no creo que esté islamizada, ¿no? Pero se van mezclando cosas ahí y el problema de integración es un hecho. Más allá de migración. ¿Qué otras reformas hay que hacer desde la perspectiva de ustedes para retener población joven? Para, por ejemplo, bueno, hay un ChatGPT, hay un DeepSeek, pero no hay un ChatGPT o un DeepSeek europeo. ¿Qué se necesita para que Europa empiece a innovar, ¿no? ¿Qué reformas hay que hacer para que Europa despegue económicamente? Y si revisas los números, el PIB per cápita de Estados Unidos y el europeo hace 30 años era casi el mismo. Hoy hay países europeos que tienen ni siquiera la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos, incluyendo a España e Italia, ¿no? Entonces, creo que definitivamente algo hay que hacer para que Europa, pues no sea solo un museo al aire libre, ¿no? Que sea de verdad una región pujante, porque dinero hay en Europa, ¿no? Total, total. Mira, yo abordaría dos temas. Uno, menos regulación, porque la regulación, el nivel de detalle de la regulación europea es bárbaro. Y es porque tienen un enfoque muy, el bienestar de su población. Creo que tienen una buena intención, pero llegan a ser un obstáculo para el desarrollo de la innovación y el crecimiento de los negocios. eh, Muchas veces no les permiten crecer tan rápido. Y lo segundo, la forma en la que se maneja el crédito. Fíjate que una de las razones por las cuales Estados Unidos tiene una economía tan sólida es porque tienen un mercado de valores en el que es democrática la forma de capitalizar empresas que tienen buena propuesta de valor, reputación. El mercado de valores, cualquier persona en Estados Unidos puede comprar sus stocks, pero aquí en Europa el acceso a crédito es a través de las instituciones financieras y la aversión al riesgo es mucho más baja. Son mucho más temerosos de entrar a ventures complejos y promover lo que necesita la innovación. Entonces, yo me quedaría con estos dos temas que veo muy presentes, tanto aquí en Lituania como en Croacia, porque yo platicaba en estos círculos de emprendedores y les decía, miren muchachos, estoy buscando fondos y me decían, no, aquí no vas a conseguir fondos de inversión. Te tienes que ir a Estados Unidos, porque allá tienen la escala, tienen el volumen y están dispuestos a arriesgarse con tu venture, con tu negocio de riesgo. Y por el contrario, están capitalizando empresas mucho más tradicionales, pero la empresa tradicional va atrás de los líderes del mundo. Eso te compartiría. Alfred. Me parece súper interesante ese punto, lo comparto tal cual los dos. Es verdad que hay un ámbito que conozco un poco más, que es el de la regulación de sostenibilidad y que justamente está ahora en un proceso de reconfiguración porque realmente pues son demasiadas las normativas que se establecen y que no necesariamente van encaminadas hacia el objetivo de proteger a la población, sino que de manera burocratización se convierten en unas trabas. Justo recordaba es que seguro lo conocen, el informe de Draghi, Mario Draghi, estos Super Mario que se nos conoce aquí, pero fue presidente del Banco Central Europeo, fue presidente, primer ministro de Italia, en fin, un funcionario bastante lúcido todavía, publicó un informe el año pasado con una serie de recomendaciones para mejorar la competitividad de Europa, basada por un lado en una simplificación regulatoria, por otro lado una mejora en condiciones de competitividad financiera y por otro lado también una mayor integración que facilita la toma de decisiones aseguradas. Añadir a los puntos que mencionabas antes, este último me parece súper interesante porque digamos, la regulación y todas las decisiones que se pueden tomar en Europa no son en un único nivel, no son solamente circunscritas al Estado nacional que los tome, sino que en la mayoría de los casos se el proceso de decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, y que eso hace que además sea muy difícil poder tomar una decisión que sea ágil para competir con lo que puede estar haciendo China, lo que puede estar haciendo Estados Unidos. Entonces, la inteligencia artificial creo que es paradigmático, ¿verdad? Tenemos cientos de competidores a nivel global. Mencionaba antes ChatGPT, DeepSeek, y en Europa hay un proyecto de hacer liderado por Francia, más de una inteligencia artificial meramente europea, que está muy atrasada respecto de lo que van los otros competidores, y es precisamente por eso
que es extremadamente difícil desde el punto de vista regulatorio, porque hay una versión del riesgo tremenda, y porque no hay una integración total del mercado de capitales que permita poder acceder a un pequeño empresario o a un emprendedor español a un mercado de capital lituano, que le dé ese pago para poder escalar la empresa. Sigue siendo muy local, pero la regulación procede en un ámbito mucho más complejo a nivel europeo. Entonces, esa falta de integración total, sobre todo en términos de mercado de capitales, es muy difícil para la competitividad a nivel de países. Creo que eso, justo con los otros que mencionabas, este punto de la integración de capitales es fundamental para poder escalar la industria europea. Absolutamente de acuerdo, la verdad. Yo, si hay algo que de verdad no aprecio es la burocracia italiana. Los trámites que hay que hacer acá se toman bastante tiempo y es famosa por ser lenta, ¿verdad? Y complicada. Los mismos italianos lo dicen y no sé, pero honestamente en nuestra ciencia, las ciencias sociales, no es que podamos hacer una relación directa, pero yo sí miro mucho que esta misma pirámide poblacional que estamos hablando, de tener tanta gente mayor, hizo que Europa se quedara como muy atrás en el tiempo, ¿no? Muy conservadora, muy esto me funciona y esto quiero. Y eso va a todos los ámbitos, ¿verdad? Va al ámbito de salud, va al ámbito de créditos, va al ámbito de tecnología, va... O sea, lo podemos ampliar a todos los ámbitos. Entonces, yo sí creería que hay que buscar jóvenes. O sea, me parece interesante los alemanes siempre, ¿verdad? Pioneros con las cosas, porque me parecen interesantes los proyectos como al que pertenece tu cuñado, Diego, que están yendo inteligentemente a capturar a jóvenes inteligentes a otros países para establecerlos en Alemania. Yo creería que este tipo de estrategias son muy, muy positivas. O sea, hay que meter gente joven, gente que tome riesgos, que innove y hay que regarlo en todo el estado esto, ¿verdad? Porque estamos muy atrás en ese sentido y sí creo que tiene que ver mucho con la población. Por otro lado, sí quisiera decir que lo que vende el medio digital en Guate, en Estados Unidos, no es tan cierto al final, ¿verdad? Porque sí, que Europa está muy mal, que aquí, que allá, pero si vos miras los indicadores económicos, Europa no está nunca fuera de los últimos 10 puestos, o un país europeo no está nunca fuera de los primeros 10 puestos, perdón, y vivir acá y estar al día a día con la realidad europea te hace ver que no está mal Europa al final. O sea, sí, hay muchas cosas que mejorar, pero hay oportunidades de negocio. Sí, es difícil abrir una empresa, pero la puedes hacer. O sea, hay un mercado activo, hay dinero en la calle. Si sabes moverte, puedes sacar un crédito. Claro está que es un poquito una cuesta arriba en ese sentido, pero sí se puede hacer. O sea, yo sí soy bastante optimista en general y soy bastante optimista con Europa en ese sentido. Y yo miro el futuro bastante positivo, pero sí creo que tienen que despertar. Y como lo dije en un episodio anterior, creo que Trump se está encargando de decirle a Europa un poquito como que, mucha, despiértense, ¿verdad? O sea, están un poco atrasados y yo creo que le está cayendo bien al final que lo estén haciendo porque se están uniendo otra vez como bloque. Tal vez no para los temas que comparto, ¿verdad? Porque hace poco hubo una aprobación de un presupuesto gigantesco para armas nucleares, pero al final, o sea, ya es un indicio de unión entre los países de Europa otra vez y no sé, o sea, es un tema súper amplio. Pudiéramos estar aquí hablando bastante, pero creo que algo pude agregar ya a lo que respondieron. Bueno, creo que fue una buena plática. Agradecerte, Alfred. Seguro te Muchas invitamos gracias. nuevamente porque es un tema demasiado amplio. Da para otro episodio completo, así que bueno. Y nuevamente invitar a nuestros Y oyentes a que se suscriban, que nos den like, que compartan el episodio. Tal vez por ser nuestro invitado, Alfred, te voy a dar el chance de dar un último mensaje y Diego cierra el episodio. no, no, simplemente, bueno, es verdad, por retomar el pregunta del principio, ¿no? Que ahora hablamos de vivir en Europa versus o qué retos hay. Creo que es un momento de transición, que es un momento histórico, en el que efectivamente, como decía Luis, pues Trump está haciendo mucho para que te despierte ese letargamiento que tenía. Creo que seguimos viviendo, por fortuna, en las regiones del mundo con mayor calidad de vida, pero que eso no es una garantía también para cualquier país. O se toman acciones para mantener y seguir avanzando, o al final adelantan por la izquierda o por la derecha, y que las garantías y sueños que se daban como premisas, que se daban como ciertas, dejan de tener vivo. Así que pues el reto está en poder mantener y hacer aún más estable este modelo y este sistema, y que se puede intentar llevar a otras partes del mundo, tanto que
garantías y de dignidad, de calidad de vida y de bienestar. Buenazo. Querer es poder es mi mensaje de cierre y muchas gracias, Alfred, por habernos acompañado. Gracias a todos por aguantarnos la casaca en este quinto episodio de La Polifonía. Por favor, síganos contando de qué tema les gustaría que hablemos y les esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta pronto. Auf Wiedersehen.